están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos aquí en CNN Chile, nuestro debate de los lunes en la noche. Como siempre, los invitamos a participar a través de las redes sociales con el hashtag CiudadanosCNN. Sus opiniones van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. También, claro está, la pregunta. Ya les vamos a contar cuál es la pregunta. Antes saludamos a nuestros panelistas: Patricia Politzer, periodista; Hernán Larraín, abogado, cientista político; Rafael Berguán, economista; Roberto Mayor, sociólogo, escritor de óperas también. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a todos. Y esta es nuestra pregunta de hoy, para que ustedes comiencen a votar de inmediato aquí en Ciudadanos. Va a ser sobre esta carrera presidencial que ya parece desatada. ¿Quién ganaría en una primaria de Chile Vamos? ¿Sebastián Piñera? ¿Manuel José Osandón? ¿Felipe Kast? ¿Quién de los tres ganaría? La pregunta para ustedes entonces en Ciudadanos de CNN Chile. Ya les vamos a preguntar también a nuestros panelistas. Pero antes, sin que nos olvide, la tradición del minuto de confianza en Ciudadanos. Partimos con Alberto Mayor. Gracias, Daniel. Hace unos meses conocimos el nuevo sistema rotulado de los alimentos establecido por el Ministerio de Salud, que permitía saber cuáles alimentos eran altos en azúcares o en grasa. Esos rotulados generaron muchos debates a nivel del mundo empresarial y muchas críticas del empresariado al gobierno. Nos enteramos recientemente, durante este fin de semana, de que ya hay modificaciones en curso para ello. Que el rotulado de los alimentos no solamente va a decir si hay altas calorías, hay altas grasas, sino que también va a promover los productos diciendo que, por ejemplo, son altos en calcio y ayudan a hacer deporte o cosas por el estilo. Es una vergüenza porque el Estado no está para hacer publicidad. El gobierno no tiene esa función. Tiene que regular, evidentemente, mercados con información deficiente, como es el mercado de los alimentos. Pues bien, nos encontramos hoy día con esto que nos recuerda ese fatídico momento en el cual un subsecretario de Salud fue a comer al McDonald's para demostrar de que la hamburguesa no era tan mala como se pintaba luego una intoxicación masiva. Gracias, Alberto. Hernán, tu minuto. Ha empezado la tramitación del proyecto de reforma de educación superior, la gratuidad universal. Y desgraciadamente lo primero que los chilenos estamos constatando es que aquí ha habido un engaño. Se ganó una campaña con una promesa que hoy sabemos no se puede cumplir. Y eso sin duda ha generado una tremenda decepción entre muchos chilenos. Pero probablemente lo más delicado es que este es un proyecto injusto. Sabemos que financiar la educación superior, y particularmente aquellos que tienen más ingresos, es una política completamente injusta. Tenemos recursos escasos, hoy más que nunca. Estamos viendo la realidad del Sename. Hoy, los niños deben estar primero. Hoy debemos focalizar los recursos en la educación temprana, en la educación preescolar. Terminar con una política que es populista, porque algunos marchan y gritan más fuertes que otros. Sin embargo, hoy día tenemos información y conciencia de que deben ser los niños los que deben estar primero en la fila. Gracias, Hernán. Me tomo mi minuto. Según publicó el Mercurio, en enero de 2016, el suboficial mayor Pedro Pablo Hernández, entonces presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP, fue abruptamente ascendido. De grado 9 pasó a grado 4 y su sueldo se duplicó de 1.600.000 a 3,5 millones de pesos. 2 meses después, jubiló. Esta noche, en CNN Chile, el exdirector nacional de Gendarmería, Tulio Arce, ha denunciado que ese abrupto ascenso le fue ordenado por el subsecretario de Justicia, en retribución, según dijo, porque el presidente de la ANFUP mantuvo a su organización fuera de un paro nacional de los gendarmes en octubre de 2015. Es una acusación muy grave. Haber ocupado dinero fiscal para entregar una regalía que no le correspondía a un funcionario sindical a cambio de realizar gestiones a favor del gobierno es la captura, nuevamente, esta vez de organizaciones sindicales en favor del gobierno de turno, usando dinero de todos los chilenos. Esperamos que haya pronto una respuesta al respecto del gobierno. Patricia, tu minuto. Me dejaste sin habla con ese Acaba minuto. de pasar. La semana pasada, el gobierno alemán tuvo que dar explicaciones públicas por un error inexcusable de su embajada en nuestro país, aquí en Chile. Estando aquí de visita el presidente Joachim Gauck, la embajada organizó una recepción en su honor y a esa recepción fue invitado ni más ni menos que Reinhard Steiner, quien es un expiloto de Colonia Dignidad
ex guardaespaldas de los jerarcas de la colonia y que fue condenado por su colaboración en el secuestro de niños que fueron víctimas de Paul Schaeffer. Al parecer, la condena de la justicia chilena no le ha hecho mella a Steiner. No solo fue a la recepción de la embajada, sino que además, estando allí con el presidente de Alemania, se dio el lujo de increpar al director de cine Florian Gallenberger, que es el director de la película sobre Colonia Dignidad, que se estrena el 4 de agosto aquí. La verdad es que Colonia Dignidad es una tragedia humanitaria ocurrida en nuestro país por casi medio siglo. Y es un tema pendiente tanto para Chile como Alemania, porque no solo hay juicios que aún están pendientes en la justicia, sino sobre todo porque las víctimas de Colonia Dignidad han sido dejadas a su suerte sin mayores reparaciones ni en Chile ni en Alemania. Gracias, Patricia. Rafael, tu minuto. Yo también quiero hablar de la reforma educacional y quiero agarrarme de la presentación que hizo el ministro de Hacienda la semana pasada en el Congreso, que está disponible, de hecho, en la página web del Ministerio de Hacienda. Y que hizo dos cosas. Primero, puso una cuota de realismo, reconoció que la reforma tributaria no va a alcanzar para financiar la reforma educacional. Pero más interesante que eso, encuentro yo, es lo que dice esa presentación con respecto al costo de financiar la educación universitaria para el 10% más rico de Chile. Según el ministro, son del orden de 600 millones de dólares. Déjenme tratar de entender qué significa esto. Cada año en Chile egresan de liceos técnicos profesionales cerca de 100.000 jóvenes. Más o menos la mitad se tiene que ir al mercado laboral de inmediato y consigue salarios que son básicamente salarios de pobreza. La otra mitad, cuando tiene suerte, hace el esfuerzo y si consigue una buena carrera técnica, tiene que pagar cerca de 150.000 pesos por mes, que equivale más o menos a $2.000 anuales. Si nosotros agarramos a esos 100.000 jóvenes que salen de los liceos técnicos profesionales y a todos ellos, los que van al mercado laboral y los que hacen el esfuerzo por estudiar una buena carrera técnica, les pagamos esa educación, necesitamos del orden de 200 millones de dólares. Esto es un tercio de lo que cuesta pagarle la universidad al 10% más rico. La universidad es un compromiso con el país. Esa carrera en institutos profesionales técnicos no es un compromiso con los más pobres. Yo me pregunto, ¿cuándo se jodió en Chile la política pública? Muchas gracias, Rafael. Vamos a nuestro primer tema de conversación. Hoy en Ciudadanos se desató la carrera presidencial, la nota y el debate. Se equivoca Osandón, y se equivoca porque se mira mucho el ombligo. Está pensando en él, está obsesionado consigo mismo. Yo creo que es la única manera de asegurar que Chile Vamos tenga una primaria abierta, democrática y libre. Claramente aquí había una estrategia, y hay una estrategia para nominar al candidato de la UDI. ¿Quién es el candidato de la UDI? Piñera, de todas maneras. Esto no son ambiciones personales, son decisiones colectivas por la trascendencia del proyecto. Estoy pensando en qué sentido. Hay días que me siento con los ánimos de que esto se debe hacer. Toda mi vida he tratado de contribuir, creo que puedo hacerlo. Yo tengo una buena opinión del expresidente Lagos, de la senadora Isabel Allende, pero insisto, estamos a más de un año y medio de las elecciones. Ya, resumen de los últimos días entonces. Osandón renuncia a RN para lanzar su propia carrera. Piñera se va de gira por Chile. Lagos dice que lo está pensando. Allende dice que está dispuesta. Insulza dice que no está indispuesto. Una doble negación que significa lo mismo. Se desató la carrera presidencial. Hernán, ¿qué interpretación le das a lo que estaba pasando en estos días en Chile? A ver, yo creo que la primera lectura es hablar de un cierto vacío de poder. Aquí se adelantó la carrera presidencial en forma bien descuadrada respecto de procesos anteriores. Eso habla, en primer lugar, mal del gobierno actual. Habla de la falta de capital político de Michelle Bachelet, habla de los problemas estructurales que tienen sus reformas estructurales, hablan de que las agendas, de alguna manera, que el gobierno está llevando adelante se quedan cortas, los actores empiezan a ver oportunidades y empiezan a adelantarse, empiezan a ponerse en carrera. Creo que las encuestas también juegan una función. Entiendo que la encuesta CEP está en terreno y eso genera incentivos para que muchos actores quieran estar en la foto. Ayer conocimos una encuesta Academ, hace lo propio. Tengo la impresión de que esta carrera se adelantó y la clave es el vacío de poder que el propio gobierno está generando. ¿Alberto?
Yo no estoy de acuerdo, creo que hay un vacío de poder muy generalizado y uno ve las coaliciones como conjuntos vacíos, literalmente, que no pueden levantar más candidatos. Normalmente, cuando uno ve que aumenta la cantidad de signos en cualquier momento, en cualquier expresión estética, en cualquier momento de la historia, es porque hay una crisis y porque nada puede llenar ese vacío. Y el vacío es general, no es de Michelle Bachelet, no es del gobierno, ese vacío está en la derecha, ese vacío está en la nueva mayoría. Yo creo que efectivamente lo más interesante a mi juicio es lo de Insulza, que Insulza había jugado siempre a peón de cola de Lagos y había asumido ese rol, esa posición, y esta vez da un paso viril y se pone por delante, y que creo que es una jugada de 5 minutos plazo, pero me da la impresión de que es algo distinto a lo que hemos visto normalmente. Todos los gobiernos decimos que se adelantó en las campañas presidenciales, que el síndrome del pato cojo, es como parece Rosario, como para casi ningún Rosario estoy muy dispuesto, digamos. A mí, yo tiendo a estar de acuerdo con Alberto, que aquí yo veo más crisis que vacío de poder por lo que esté haciendo o no haciendo o dejando de hacer el gobierno, o los problemas que pueda tener el gobierno. Creo que además el coro de candidatos, desgraciadamente a mi juicio, es bastante vacío también. Es decir, no veo propuestas en los candidatos. Es decir, el discurso es, voy a ser candidato, no voy a ser candidato, me voy de la coalición porque no me van a dejar competir en las primarias, pero me encantaría saber alguna propuesta concreta de los candidatos. Y la verdad es que no se ven. Y yo personalmente creo que el gran desafío de quien quiera ser candidato, ya sea en las parlamentarias o la presidencial del próximo año, tiene que jugarse ahora en las municipales. Es decir, creo que el gran desafío del mundo político en general es que la gente salga de sus casas a votar en la próxima elección municipal. Y hasta ahora no veo ningún discurso en ninguno de los candidatos que esté motivando a la gente a participar. Es como un diálogo de sordos entre ellos. Sí, yo no estoy tan convencido de que se haya adelantado por lo menos significativamente la carrera, porque mal que mal en 2 meses más vamos a tener una elección municipal y después la municipal solo puede partir la carrera presidencial. Así es que efectivamente pudo haber partido en un par de meses más, pero no creo que sea significativo eso. Y es bastante natural que empiece a ocurrir por el entorno que estamos viviendo. Me quiero agarrar un poco lo que decía la Pati en términos de crisis, también creo que Alberto, ¿no? Sí, más o menos. ¿Te acuerdas? Tú tienes que saber esto mucho mejor que yo, pero este politólogo italiano, Gramsci, ¿no? Giovanni Sartorio a Gramsci. No. Que bueno, es fundador del Partido Comunista Italiano, sí, claro, ¿no? Claro, y él decía algo así como que la crisis es una situación en la que lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir. Uno puede pensar en que los partidos nuevos, que hay varios movimientos nuevos, están todavía demasiado verdes. Los partidos tradicionales y sobre todo tal vez los liderazgos tradicionales están demasiado maduros. Entonces, estamos viviendo una situación... Se dice podrido, bueno, solo una aclaración. Estamos entonces en una situación que pareciera efectivamente reflejar una crisis. Y a mí lo que me preocupa, y con esto paro, me preocupa que si además miramos esto de manera aterrizada, pensando a el próximo año, a la elección presidencial, las dos coaliciones relevantes que hay hoy día, por razones históricas, que son la Nueva Mayoría y Chile Vamos, para todo efecto práctico están súper debilitadas. Yo no sé si habían estado tan debilitadas las dos coaliciones relevantes en democracia. Fíjate que las dos coaliciones no llegan a 30% de aprobación sumadas. Sumadas. Bueno, y piénsalo también en términos de tratar de proyectar, bueno, yo soy economista, nos cuesta hacer proyecciones, pero tratar de proyectar lo que va a pasar el día de la elección presidencial el próximo año. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener la democracia cristiana de nuevo con el Partido Comunista? Es como poco creíble. Y Chile Vamos, voy a ser súper injusto, ¿existe Chile Vamos? A ver. Parte de la salida de Kast, la salida de Sandón, yo creo que refleja que no existe. Pero preguntémosle a Hernán, y vamos a esa primera, que además es nuestra pregunta de hoy, ¿no? En el que va a pasar una eventual primaria de Chile Vamos. ¿Qué les parece la estrategia de Osandón? ¿Y Osandón es un competidor real que le podría ganar, por ejemplo, a Piñera o no? A ver, yo creo que se han dicho varias cosas, muy puntualmente. Yo creo que aquí hay un vacío, creo que hay ciertos nombres que aparecen, y estoy de acuerdo con ustedes, las estructuras y los partidos tradicionales están completamente agotados. Por algo recurrimos a expresidentes como Lagos y Piñera, porque da la impresión de que queremos aferrarnos a un pasado más seguro, más que tener respuestas de futuro. Yo estoy de acuerdo contigo, hoy día no hay propuestas, probablemente es muy temprano para las propuestas, pero tradicionalmente las campañas parten después de las municipales. Ahora, a tu pregunta,
Creo que efectivamente este es un golpe para Renovación Nacional. No es bueno para Chile Vamos que Manuel José Osandón haya renunciado, que José Antonio Kast haya renunciado. Habla de la debilidad de los partidos, habla de que los proyectos individuales hoy día, los personalismos, da la impresión pagan mejor que ser parte de un proyecto colectivo y de ser parte de una coalición. Ahora, creo, y aquí empiezan las interpretaciones, creo que hay un error en el diagnóstico de Osandón y de Kast. Yo creo que con el tiempo sí van a ser necesarios y van a ser más fuertes aquellos candidatos que pertenezcan a coaliciones, que tengan estructuras de partidos, que tengan parlamentarios, que tengan concejales, que tengan alcaldes, que tengan plataformas, centros de estudio. Los lobos solitarios, que están obsesionados con ellos ser presidentes, creo que se desgastan y son poco sustentables en el tiempo. Hay una camada, porque Velasco, porque Marco Enrique están también en ese lote, en el de los proyectos individuales. Y hay otros que están en los proyectos colectivos. Yo intuyo que a pesar de la crisis sistémica de la política y su relación con la ciudadanía, van a ser ciertos proyectos colectivos los que van a poder llegar al final de la carrera. Ahora, en el caso de Velasco y Enrique Dominami, que decir que ellos fundaron partidos, más allá de que sean partidos, uno podría ser personalistas, pero han hecho por lo menos el trabajo de fundar un partido político. Marco Enrique hasta ahora no ha sido capaz, con 2 presidenciales encima, de tener un solo parlamentario. No ha construido estructura, no tiene un proyecto que vaya más allá de él. Y a eso me refiero cuando hablo de proyectos individuales. Sí. Y lo de Andrés Velasco está por verse. Yo creo que es cosa de mirar. Desde el caso Penta en adelante vienen las salidas de personas de los partidos en masa, no solamente líderes. Los líderes que salen en búsqueda de su destino, que es una cosa que en política es muy valiente, muy importante. Estadísticamente, la mayor parte de los que toman esos riesgos en la historia fracasan. Pero normalmente, cuando hay alguno que gana, se lo lleva todo. Y eso hay que también tenerlo claro. Entonces, van al todo o nada, que es el escenario en el cual nos encontramos, un escenario donde el todo o nada es algo viable, porque normalmente el todo o nada significa nada, pero en este momento existe una probabilidad menor, pequeña, de todo. Osandón es alguien que hoy día no tiene la estatura para impugnar a Piñera, pero eso es hoy día, y con las estructuras donde estaba atado no podía. Saliéndose, tiene todo el perfil de un tipo de líder que puede ser útil en un momento como este, un líder muy parecido a un Carlos Ibáñez del Campo en plena crisis de los años 30, 40, 50. ¿Ya? Es un líder que no le tiene temor al resto de las estructuras políticas, que se puede sostener a sí mismo económicamente, no necesita andar pasando el sombrero a ver qué cae. Por tanto, tiene las condiciones hoy día para hacer esa apuesta. No tengo claro que efectivamente eso sea un camino de éxito. Eso no se puede saber con los impugnadores. Piñera es una persona que viene con una estructura de poder mucho más sólida. Pero, y esto es de teoría política sobre las crisis, los recursos en momentos de crisis se homologan. Los grandes recursos son muy parecidos a los pequeños recursos. Y por lo tanto este es el momento para hacerlo. Si no es ahora, Osandón no tenía para cuándo. Así que está haciendo lo que tiene que hacer. Si le va bien, es algo que solo la historia podrá decirnos. Hay otro aspecto, y yo sigo preocupado por la cosa institucional, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Al final lo que a mí más me preocupa es cuando los partidos políticos son débiles, porque creo que una democracia con partidos débiles no conversa. Y por lo tanto me asusta ver que nuestros partidos son cada día más débiles. Pero hay un elemento adicional institucional que también me preocupa y que está detrás, o que es resultado, creo yo, de lo que está pasando con gente como Osandón, con Kast. A mí no me parece que la salida de ellos, en este caso Renovación Nacional, la anterior de la UDI, tenga que ver con una ambición exacerbada, porque no puedo imaginar a alguien que quiera ser candidato a la presidencia y no tenga una ambición exacerbada. Creo que las dos cosas tampoco conversan. Sin embargo, creo que tenemos que recordar que aquí estuvimos conversando ¿cuánto tiempo? Meses sobre un cambio legal que permite ahora primarias, perfeccionó eso. Y aquí lo que está sucediendo es que al menos tenemos 2 casos, Osandón y Kast, que dicen, para todo efecto práctico yo me estoy saliendo y estoy corriendo independientemente porque no tengo garantías de que vamos a hacer primaria. Y no quiero arriesgarme a poder quedarme abajo, porque no tengo cómo asegurar de que va a haber primaria. Y por lo tanto prefiero la primera vuelta y que la primera vuelta sea la primaria. En cierta forma yo le doy el beneficio de la duda a los dos. Si los dos me están diciendo algo tan distinto, o sea, lo mismo desde lugares bastante distintos, la UDI y Renovación Nacional, algo de verdad tiene que haber eso. Y qué pena que esto sea así en un contexto en el cual la primaria debería ayudar a fortalecer la confianza de la gente en los partidos, y además fue algo que estuvimos trabajando durante tanto rato. Es como una desilusión ciudadana. Yo concuerdo en tu preocupación y creo que lo que está pasando es que
esta falta de seguridad con que las coaliciones van a ser primarias, los partidos van a ser primarias, creo que se debe justamente a que los partidos no han sido capaces de mirar la profundidad de la crisis y hacer su propia reconversión. De hecho, uno de los planteamientos de la nueva ley era la reinscripción de los militantes. ¿Dónde estamos con la reinscripción de los militantes? Claro. Es decir, ya nadie habla de eso. Es decir, creo que ahí hay una deuda pendiente de los partidos, que a mi juicio, yo coincido contigo, Rafael, en que es fundamental tener partidos fuertes. Y también me gustaría como reivindicar un poco en la dirección que decía Alberto a Manuel José Osandón. Creo que él ha sido bien valiente porque dentro de esta falta de propuestas, por lo menos él ha estado diciendo claramente por qué se va. Y ha sido bien duro, diciendo que no puede estar de acuerdo con que vayan de candidatos de su partido gente que está involucrada con procesos pendientes, que era uno de los temas fundamentales de limpiar la política. Entonces creo que hay ahí una valentía, una audacia de parte de Manuel José Osandón que habrá que ver cómo evoluciona. Veo a Hernán no muy convencido de ese argumento. A tu último comentario, digamos, no habrían candidatos a nada si los partidos tuvieran que sacar a personas involucradas en estos procesos, porque la verdad, para ser justo, todos tienen... Hay involucrados e involucrados. Sí, por supuesto que hay de todo en todos los partidos. Eso como defensa Sí, por suena a supuesto. confesión. Digo, esa es parte de nuestra triste realidad. Ahora, quiero a propósito de destacar a Osandón, a mí me llama la atención, de hecho, cuando Manuel José Osandón en 2014 se fueron 4 parlamentarios de Renovación Nacional, él dijo: los que quieren irse, que se vayan. Al final será un error. Los van a dejar a todos votados y RN va a seguir adelante. Es interesante porque yo intuyo que él está cometiendo un error político. Y esta es la cuestión, de nuevo, proyectándose adelante. ¿Qué tan sostenible hoy día tener un proyecto que solo se basa en una persona? Con lo fragmentado que está el sistema, con la necesidad de tener no solo estructuras partidarias y parlamentarias, sino ideas y algo más que una persona y un rostro atractivo que le diga a la gente lo que quiere escuchar. Eso es lo que yo creo que es más frágil. ¿Quién va a defender a Osandón? De los reclamos que hoy día le tenga Chile Vamos, da lo mismo que lo que diga porque está afuera. O sea, yo creo, y en eso creo que hay que mirar también a Lagos, a Insulza, a Isabel Allende, a Guillé, que son parte de una estructura. Y creo que esos son liderazgos que, en el desafío que tiene la nueva mayoría, que no es menor, van a decirse dentro de estructura. Yo creo que eso es lo que va a tener mayor proyección. La astucia política de Osandón siempre ha sido justamente aprovechar las estructuras, desde la estructura oligárquica que lo procura su presente, hasta las estructuras partidarias, pero no hacerse cargo de ella. O sea, era un tipo que aparecía la educación gratuita y dice que estaba de acuerdo con la educación gratuita. Tú le preguntabas qué era educación gratuita y te decía lo mismo que el resto de la derecha, no tenía nada que ver, pero él decía educación gratuita y decía lo que la gente quería escuchar. Entonces, efectivamente, tiene esa astucia para estos momentos de río revuelto, donde las explicaciones importan menos que los titulares, donde puede instalar alguna clase de agenda. Me parece que es difícil, le queda mucho estar a 3.000 metros y enfrentar a 6.000, 7.000 metros a 2 ex candidatos presidenciales, o sea, 2 presidentes anteriores, por ejemplo, es algo difícil, no es tan simple. Pero, evidentemente, tiene la energía. Pero se ha hablado mucho, hemos hablado mucho aquí incluso en el programa de la posibilidad de que surja un líder de fuera de los partidos, un líder populista, han dicho algunos, que pueda llenar un vacío que se produce, sobre todo cuando da la impresión de que los candidatos presidenciales son expresidentes o personas de mucho recorrido político. ¿Puede ser esa persona Osandón o tiene otras características? ¿Lo ven llenando ese espacio que parecía que alguien podía llenar? A ver, hasta ahora Osandón no ha dicho nada, no tenemos idea de qué piensa. Algunos me contaron, gente que está en el Congreso, que tampoco en el Congreso es una persona que participa mucho en las discusiones, pero él, sincerar su candidatura presidencial, lo va a obligar a empezar a decir qué piensa y veremos qué es lo que dice. Yo no sé, yo si estuviera en ese lado pensando estratégicamente dentro de la misma coalición, pero compitiendo con él, a mí me preocuparía que una persona que tiene una base de apoyo popular parece significativa después de su experiencia en Puente Alto, ¿cuántos son? 400.000 votos lo que recibió o algo así. Es una base que en una primaria destroza a cualquier candidato, si es que pudiera replicarla. Si él se junta con un equipo técnico de calidad,
No me estoy candidateando, no me estoy vendiendo. Pero, Qué bueno. pero imagínense ustedes a Osandón con Berguán de ministro de Hacienda. Yo creo que sería peligroso mucho. Sería peligroso, lo digo bien en serio. la política. Exactamente. Sí, yo- Osandón, con su base y su cercanía a lo popular, con un buen equipo técnico, es un candidato, creo yo, serio. Sí, yo creo que tal como decía Alberto, es decir, él tiene la capacidad de la sintonía fina con la gente, tiene calle, como dirían por ahí, es decir, realmente su paso por una municipalidad que es una gran municipalidad, complicada. Entonces creo que él tiene una base popular de apoyo interesante. Ahora, quisiera hacer un punto de lo que hablábamos antes de esta resistencia a las primarias. Hemos visto ahora candidatos a las municipales en base a unas encuestas de las que nadie tiene la menor idea, son Misteriosas. misterio profundo. Son un oráculo. como Delfos. Y así se están eligiendo los candidatos. Entonces, creo que ahí, insisto, hay una falla, una cuenta pendiente de los partidos. Cuando hay una ley de primaria tremenda. financiada. O sea, Tenemos que hacer ley de encuestas ahora. Es una- Ya la pero ley de primaria financiada. no la ocupa. No, Hay que y hacer además ley las de encuestas encuestas, no se se dan a ocupan. conocer. Y creo que las declaraciones de los candidatos, ya sea para las municipalidades, para los alcaldes, como para las próximas parlamentarias, creo que hay que volver a darle cierta seriedad a lo que se está planteando. Escuchaba la semana pasada a Evelyn Matei, que fue candidata a la presidencia de la República, ser elegida en esta encuesta misteriosa, que nadie sabe ni quién la hizo, ni cuál es el resultado, ni nada, y después manifestar su felicidad por haber sido elegida, diciendo que quiere convertir a Providencia en Barcelona. Punto seguido, confesar que no conoce Barcelona. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo? Bueno, dijimos que la gente que vive en Providencia elija entre Evelyn Matei y la alcaldesa actual. Y vamos a ver qué pasa con la ciudadanía más allá de las encuestas y las primarias. Dicen que en la Sí, por eso encuesta no se tenemos va a que callar conocer respecto a porque todo. ganaba Pero tengo que hacer un pequeño Sí, comentario. Yo para creo- pasar al otro lado también a la nueva mayoría. De acuerdo, pero muy breve. Yo creo que Chile Vamos debe tener su primaria de todas formas. Creo que es más abierto frente a la ciudadanía, se le dan las alternativas dentro de las que sean y los que estén dispuestos a participar, y tener un candidato único con una buena plantilla parlamentaria maximiza las oportunidades de volver al Ejecutivo. Lagos lo está pensando en la nueva mayoría. No solo lo está pensando, está conversando con personas. Por ejemplo, se reunió con dirigentes de Revolución Democrática, cosa que trascendió a la prensa el fin de semana y generó cierto escozor entre las bases de ese movimiento. ¿Cómo ves lo que está haciendo Lagos, Alberto? Bueno, lo que está haciendo Lagos es viendo la viabilidad de que no se le abra un gran temor histórico del flanco izquierdo. A él le preocupa mucho, le preocupó en la época de su candidatura que terminó la presidencia de la República con muchas dificultades, la emergencia en su momento de Gladys Marín, le preocupaba ese flanco y la posibilidad actual de que haya que es algo bastante probable, una primaria fuera de la nueva mayoría, con partidos que normalmente están más a la izquierda o movimientos políticos, más algunos que incluso simplemente se vertebran con este grupo por una crítica al neoliberalismo. Eso le complica bastante la escena y tomar RD podría generar un daño importante a ese posible pacto. Ese es el interés de Lagos, que tiene mucho temor, a mi juicio, en algo que tiene sentido el temor, porque él es un candidato densamente político, es un candidato que viene cuya discusión a su alrededor siempre supone cierta profundidad. Como buen político, divide el mundo en dos. Y en una vida actual política donde impera tanto la comunicación, donde ningún asesor quiere dividir el mundo en dos, quiere tratar de capturar por acá un poco, por acá otro poco, él no se siente cómodo. Yo creo que hay una dificultad ahí grande para Ricardo Lagos de enfrentar a un apellido como el de Isabel Allende, que es un reloaded del gatopardismo de Michelle Bachelet, que puede ser mucho más liviana para poder capturar grupos de izquierda y no se transforma en un juicio a la transición como sí sería Lagos. La presencia de Lagos involucra directamente discutir la transición, cosa que para muchos resulta incómodo, no solo para él. ¿Tenemos Lagos o no tenemos Lagos? A propósito de Lagos y de a quién podría haber uno el próximo año, estuve mirando la encuesta CEP. La última encuesta CEP política fue de fines del año pasado, así es que no, y la próxima la vamos a No es conocer. que te haya llegado la probablemente nueva encuesta CEP No, todavía. no. Ya. A mí en el CEP como en la casa nadie me cuenta nada. Yo no tengo idea ni siquiera si están haciendo el trabajo a campo. Dicho eso, sí encontré una cosa interesante conversando con la gente que hace la encuesta CEP. ¿Sabes tú que hasta ahora
Y esto es lo que va a cambiar, porque en realidad la elección que viene en un año más es una elección que por muchas razones va a ser muy distinta a cualquier elección que hayamos tenido nuevamente desde el año 90. Y una de ellas es que por lo menos la encuesta CEP, en esa pregunta de apoyo, porque no es una pregunta de elección presidencial, pero sí, ¿no es cierto?, de satisfacción con las personas, siempre, salvo Andrés Velasco, las personas que terminaron siendo candidatos en la encuesta CEP estaban sobre 50 puntos de aprobación, siempre. O déjenme decirlo de una manera más categórica, todos aquellos que estuvieron sistemáticamente en la encuesta CEP un año antes sobre 50% de aprobación, terminaron siendo candidatos presidenciales, salvo Velasco el 2010, lo fue después del 2014. Hoy, bueno, al menos a fines del año pasado, nadie está sobre 50. Yo tengo aquí los números, los digo en 2 segundos. Jackson primero con 44 a fines del año pasado, o sea, abajo 50, Isabel Allende 37, Piñera 37, Lagos Escobar 36, Paro acá, Osandón 35. No hay nadie, entonces esta es la primera vez. De verdad está un poco más abierto, de verdad probablemente, no solo porque yo soy economista, está más difícil hacer proyecciones en este momento. Ese es el reflejo claro de la crisis de la que estamos hablando. Y hay más posibilidades entonces de que aparezca alguien por los pasos. Y además ni Jackson ni Boric, que lideran la última encuesta CADEM, pueden ser candidatos. Así es. No tienen 85 años. Claro. No. Y hay otra cuestión que es interesante y creo que vamos a ver señales pronto, y es cuál va a ser el diagnóstico político que los candidatos de la nueva mayoría van a hacer respecto al gobierno de Michelle Bachelet. O sea, ¿van a hacer proyectos de continuidad? ¿Van a profundizar el proyecto reformista que está encabezando actualmente la nueva mayoría? ¿O van a decir, ¿saben qué? Aquí hubo un error de diagnóstico, efectivamente nos equivocamos, las reformas que propusimos fueron malas reformas, su diseño no era el mejor, la ejecución bien más o menos? Yo sí voy a retomar el rumbo. ¿Ah? Entonces también hay un vínculo de la lectura que estos candidatos, si quieren sintonizar con la ciudadanía, van a tener que hacer algo un poco distinto a lo que está haciendo el gobierno. O sea, a ver, disculpe, una cosa muy corta. Nosotros estamos haciendo una encuesta en la USACH y un estudio cualitativo, y si quieren sintonizar con la ciudadanía, de verdad que la tarea es más grande que esa. O sea, estamos hablando de girar en 180 grados, porque de verdad la situación es completamente opuesta prácticamente, y uno ve avanzar variables que están asociadas a la necesidad de transformaciones muy radicales en la sociedad chilena con mucha intensidad. Entonces, de verdad no es solo eso, no es solo decir, ay, mira, lo hicimos mal, es algo bastante más profundo. Pero muy breve, Alberto. Yo estoy de acuerdo absolutamente con Alberto en el sentido de que la clave está en reencantar a la ciudadanía, y para reencantar a la ciudadanía no basta con soluciones a los problemas urgentes de la gente, sino que creo que hay una necesidad de cambio del tipo de sociedad en el cual estamos viviendo, volver a tener una épica, un cierto sueño, un hacia dónde vamos de verdad distinto. Y ahí yo, por lo menos hasta ahora, no veo ningún candidato en eso. Yo creo que hay mala memoria. Hace 3 años se vivió ese entusiasmo. Apareció una candidata que bajó de los cielos y leyó que otro modelo era posible, planteó otra ruta para el país, y mira dónde estamos. Entonces, yo creo que aquí va a haber mayor racionalidad por parte del elector. Ya ha aprendido a palos que les prometen muchas cosas en campaña y luego estas no se cumplen. Quien sea capaz de prometer algo conectado, realista, creo yo va a tener mayor capacidad de sintonía en esta vuelta, efectivamente, porque dado que está todo tan en el suelo en términos de confianza y de credibilidad, que ciertos actores que sean capaces de comprometerse a algo que realmente puedan lograr y ser fiables en eso, tienen una ventaja. Patricia dice que no. Yo creo que no basta ese realismo, creo que además la gente está pidiendo recuperar la confianza en quienes nos van a representar. Y esa confianza, el recuperar esa confianza, no basta con el 2 más 2 son 4, esta es la solución para la delincuencia y esta es la solución para hacia dónde vamos con la educación. Creo que requiere más, queremos una sociedad distinta. Creo que este país está cansado de la tarjeta de crédito que prometía la felicidad total y lo único que ha traído es sufrimiento y endeudamiento. Sin embargo, déjame decir una sola cosa. Yo creo que si uno miraba también en el tiempo la importancia que iba teniendo el programa de gobierno en cada una de las elecciones, iba cayendo. Y todos decíamos en la última elección que en realidad la gente no tiene idea de lo que ofrecen, ¿no es cierto? Llegamos al extremo de que tuvimos un gobierno, si tú quieres, voluntarista, que al final del día lo que hizo fue hacer propuestas de objetivos. A mí me parece, y quizás yo soy muy joven y por eso soy un poco idealista, que esta elección presidencial, a diferencia de la anterior, va a haber un pequeño rebote en el que el programa va a empezar a tener importancia de nuevo. La presidenta Bachelet... No digo que sea lo único importante, pero yo creo que va a agarrar más importancia. La presidenta Bachelet... El objetivo ya no va a ser suficiente. La presidenta Bachelet, cuando asumió, dijo que el programa de gobierno era un contrato solemne entre el pueblo y ella.
Lo dijo con esas palabras. ¿Qué más importante que eso, Rafael? Yo creo que la ¿Sabes decisión dónde es está el superimportante, problema ¿no? del programa de la presidenta Bachelet? ¿Tiene uno solo? Que no, entre otros. El problema más global, que engloba a los otros, por decirlo de alguna manera, es haber sido hecho por funcionarios a los cuales se les pagó el trabajo. Yo creo que lo que hay que recuperar aquí es el voluntariado, el que la gente que cree en una idea se comprometa a crear ese programa con racionalidad, con realismo, todo lo que hemos hablado aquí, porque sabemos que la locura no lleva a ningún lado, pero no basta con esa racionalidad en el programa y en los detalles. Nos vamos a la pausa, ya volvemos en Ciudadanos de CNN con la crisis en justicia, Gendarmería y Sename. Estamos de vuelta en Ciudadanos. Crisis en el Ministerio de Justicia con Gendarmería y con el Sename. Vamos a la nota y al debate. Hemos instruido los sumarios correspondientes cuando estas pensiones que están regidas legalmente, respecto de ellas se haya hecho un uso indebido. Todas las pensiones de Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería queremos que se investiguen en sus irregularidades. Vamos a tener un número importante de desvinculaciones en la institución de Gendarmería producto de estas licencias prolongadas. Creemos que los problemas de la institución son mucho más profundos. Esta interpelación está muy lejos de querer ser un show político. El abandono que hicieron por parte del Hogar CREA de Arica, del Sename, un conjunto de niños. Lo que yo les pido es que me den tiempo. Esto tiene que ser un desafío país. Esto debe dejar de ser un tema político. Ahí está el tema de la crisis en justicia. Rafael. Necesito una cámara. ¿Cuál es la cámara? ¿Cuál es mi cámara? No, a esta altura yo considero que esto ya es frivolidad. O sea, no puede ser que nosotros sigamos... A ver, el Ministerio de Justicia no solo enfrentó el problema dramático, el peor de todos, por quien está detrás sufriendo del Sename y los 185 niños que se vienen acumulando hace un año, el drama con el que viven cada día, el tema también de Gendarmería. Recordemos, tuvimos un problema con el registro civil. Eso también es un servicio que depende de justicia. Tuvimos un problema con la corporación, ¿no es cierto?, de servicios judiciales, ¿no? Entonces, a ver, yo aquí quiero plantear una cosa. Básicamente, aquí lo que hay es un problema de un Estado que no está en condiciones de hacer su pega. Porque esto no es un problema de maldad, es un problema de que el mundo político no se ha tomado en serio la responsabilidad que tiene cuando los distintos ministerios tienen servicios que a su vez tienen que hacer pega. Déjenme hacer solo un comentario. ¿Qué pasa con estos servicios? ¿Cómo funcionan los ministerios? Y lo digo en 2 segundos. Los ministerios tienen un ministro y un subsecretario. Estoy pensando en modernización del Estado. El subsecretario es, para todo efecto práctico, el jefe del servicio, o de los servicios. En el caso de justicia son muchos, uno de ellos es el Sename. Pero resulta que el subsecretario es una persona que ni siquiera es nombrada por el ministro, de manera tal de que puedan trabajar en conjunto, claramente no es nombrada por alta dirección pública, es al final del día una persona de un partido político que, mucho más que los ministros, no digo que todos, pero muchas veces, es absolutamente cuoteado. Y es una persona, por lo tanto, que entra a este cargo sin tener ninguna intención, muchas veces, digo yo, no en todos los casos, de hacerse cargo de estos servicios que son tan importantes para la gente, ¿no es cierto?, más frágil de este país. Y por lo tanto tenemos estos servicios a la deriva. Un ejemplo de eso, y por eso digo que a esta altura esto ya es frivolidad, me queda solo una línea que quiero por favor decir. A esta altura, esto es algo que se venía sabiendo hace un tiempo atrás. Déjenme solo recordar, estuve buscando el proyecto de ley. Este gobierno, ustedes saben que el proyecto de ley del Sename que está hoy día en el Congreso y al que se le va a poner urgencia, es un proyecto que en enero pasado se le sacó urgencia 5 veces. Y ese proyecto se ingresó en septiembre del año pasado. Y según palabras del mismo ministro, ese proyecto tiene 2 grandes objetivos. Yo quiero decir, más allá de los detalles, que en junio del 2012 se había ingresado un proyecto que buscaba hacer, al menos en el discurso, lo mismo. Yo entiendo que los proyectos son perfectibles, pero este gobierno bajó el proyecto y 1 año y medio después de haber comenzado, ingresa otro proyecto. Y desde entonces ha pasado otro año más. ¿Qué era la idea a esta altura voy a decir que es una frivolidad para no decir algo peor. Que era la idea de separar a los menores infractores de la ley de los menores que están en situación de vulnerabilidad y crear 2 servicios aparte. Eso estaba en el proyecto del 2012. Es el mismo discurso del proyecto del 2012. Entonces, tomemos nuestra cuestión en serio. A ver, siguiendo en la línea, Rafael,
yo creo que aquí hay un tema grave de cómo se gestiona el aparato público, los servicios públicos. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que tú señalas de los subsecretarios. Es decir, no solo, como tú dices, son también parte del equilibrio político para que no seamos tan duros con el cuoteo, porque también estamos hablando de política, tiene que haber equilibrio político. Sin embargo, muchas veces no tendría por qué haberlo en ese nivel, si ese es el jefe del servicio, donde se necesita alguien que haga la mejor gestión posible. Muchas veces el subsecretario además está en contra políticamente de lo que plantea el ministro. Es decir, no puede ser. Bueno. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que yo le escuché hoy día a Solange Huerta es decir que esperaba que esta fuera la última vez que este cargo, director del Sename o directora del Sename en su caso, se elija por designación, que este debe ser un cargo de alta dirección pública. Pero ahí entramos a otro problema. Resulta que hace un año, después de las recomendaciones de la Comisión Engel, se mandó al Parlamento una ley para adecuar la alta dirección pública que tiene falencias y no funciona como debiera. Y ahí está hace un año sin que salga del Parlamento. Y hay dos puntos esenciales que son indispensables de arreglar con urgencia en la alta dirección pública. Uno es la posibilidad de dejar los cargos en manos de un director provisional. La ley autoriza un año para eso. Resulta que cuando hay un año de un director provisional, ningún profesional serio va a postular a ese cargo porque sabe que su nombre solo se va a usar para crear la terna que permita elegir a ese director provisional. Y el segundo punto muy grave es que de las personas que entran por alta dirección pública a estos cargos directivos, el promedio en que se mantienen en el cargo son 2 años. ¿Cómo puede haber eficiencia en una empresa del sector privado o en una institución pública si el gerente general se cambia cada 2 años? Eso hay que arreglarlo ya. Yo estoy en desacuerdo con la Patricia y con Rafael. Esto de que el Estado es el responsable. No, aquí hay responsabilidades personales y políticas, partiendo por la ministra Blanco, que va a ser interpelada y esperemos pueda dar explicaciones a lo que son las consecuencias de su administración. ¿Responsabilidades significa que se debería ir la ministra? Eventualmente, pero eso es una decisión de la presidenta. Pero veamos los hechos. Por de pronto partemos por Gendarmería. Hace 2 meses, funcionarios de Gendarmería le informaron a la ministra Blanco todos los problemas que habían en materia de abuso, por no decir fraude, al fisco, con el caso de las indemnizaciones, y que explicó con claridad total Daniel al principio del programa. Hoy día todos lo sabemos. El caso de la señora Olate es uno más de un grupo de personas que utilizó al Estado para favorecerse en forma completamente, no sé si ilícita, pero por lo menos en forma ilegítima, por lo menos. Entonces la pregunta es, ¿la ministra sabía? Tuvimos que enterarnos, digamos, por los medios, por la prensa. Una vez más, este gobierno se informa por la prensa. El caso del Sename. La verdad es que aquí hay responsabilidades que son del gobierno. Partidos políticos, la DC, el Partido Socialista, el Partido Radical, que han tenido una historia particularmente en estos 2 servicios. Entonces, la captura del Estado, el fraude, requieren hoy día de una explicación por parte de la ministra Blanco, que tiene que ser muy de cara al país para saber si efectivamente hoy día debe ser la persona que continúe en ese cargo. A ver, yo creo que al menos hay que hacer 3 distinciones, al menos. Creo que hay más, pero en principio hay un tema de modelo de gestión pública que fracasa ostensiblemente en muchos ámbitos y en el Ministerio de Justicia en particular, incluso con elementos de criterios de construcción institucional deficientes. El criterio de que depende el Sename solo y nada más que el Ministerio de Justicia es evidentemente parte del problema. O sea, tratar a menores desde un ministerio que básicamente está preocupado de flujos judiciales, ¿ya? Va a generar problemas en la calidad de vida de esos menores de manera inevitable. Eso es bastante obvio. Y en el caso de Gendarmería, un modelo de sociedad que establece que
estemos entre los 3 países con más presos del mundo, va a generar problemas a nivel de la gendarmería, y aquí con el escándalo de que una cosa es la vida de los gendarmes de la mitad hacia abajo del sistema y otra cosa es lo que pasa en las altas esferas de gendarmería, donde puede pasar de todo. Hay un tema de modelo de gestión que se viene arrastrando hace tiempo, se quemó una cárcel en el gobierno de Piñera, murieron 80 reclusos, o sea, este es un asunto que no es reciente. En segundo lugar, es la responsabilidad de Javiera Blanco. Me parece indudable que es responsable Javiera Blanco, y hemos hablado en su momento de la responsabilidad que tenía Cheire en Antuco, de las responsabilidades que caben a quienes ostentan algún encargo de responsabilidad política, cuya única función es ser responsable en este tipo de situaciones. Por lo tanto, ella es responsable. En tercer lugar, y de manera diferente a esto, pero que efectivamente puede encontrar asidero en esto porque lo encuentra, es el hecho de que hay un interés obvio y evidente por parte de muchos grupos, no solo en la oposición, también en el gobierno, por votar uno de los últimos bastiones de lo que era el bacheletismo original. Y esa tentación se le nota en los colmillos afilados a muchos miembros de la élite política, algunos más silenciosos que antes, porque si eso hubiese sido un par de meses atrás, varios miembros incluso del mismo partido al que está más cercana Javiera Blanco se habrían levantado en favor de aquello. ¿Tú, Alberto, crees que Javiera Blanco es uno de los últimos bastiones del bacheletismo? No tengo ninguna duda de aquello, y efectivamente ella es un botín preciado en la medida en que les interesa llegar a Michelle Bachelet, porque hay un interés evidente de mantenerla en una situación de crisis que en cualquier caso, para tranquilidad de ellos, efectivamente se va a mantener en esa situación. Hay un cuarto elemento que yo quisiera añadir, ¿ya? Y es el hecho de lo que pasa con Solange Huerta. O sea, me parece, si Ricardo Lagos hubiese nombrado a Ana Gloria Chevesic en un cargo, no cabe duda que habría sido un escándalo, ¿ya? Creo que nombrar una fiscal que tuvo un caso donde Michelle Bachelet era potencialmente o testigo o procesada o imputada, es una situación que no tiene ningún decoro. Tiene todo lo legalmente perfectamente posible, pero a mí me parece que hay un mínimo de esfuerzo de mantener la legitimidad en algún sitio, y en una crisis de legitimidad como esta, hacerlo. Y en cualquier otro momento también, pero en este momento allá me parece, no sé, es incomprensible, sinceramente. ¿Qué opinan del nombre de Solange Huerta? No, yo estoy de acuerdo con Alberto. Creo que es un nombre que es complejo para asumir el rol a cargo del Sename. Efectivamente, ella tuvo por misión perseguir la responsabilidad del 27F, donde Michelle Bachelet evidentemente era uno de los nombres que estaba arriba de la mesa. Pero además le quiero sumar otro ingrediente. ¿Cuál es la señal que se le da a los fiscales con este nombramiento? El gobierno, en el futuro, puede ser un lugar para conseguirse una pega, para hacerla súper corta. Entonces, si es una fuente laboral la política, si la política es una fuente laboral, entonces los fiscales tienen un incentivo que es bien perverso, que es eventualmente favorecer a un sector respecto de otro, porque eso le puede generar buenas relaciones con algún sector político. Yo creo que es más la señal. Ella tiene un conflicto de interés, pero además creo que para los fiscales en el futuro también puede ser un elemento distorsionador. Yo tengo dudas, fíjate. Yo creo que lo que tú estás diciendo quizás era más claro cuando el fiscal Peña saltó directamente de la Fiscalía sin transición de continuidad directo al Ministerio del Interior. En este caso, la fiscal Peña dejó el caso, la fiscal Huerta dejó el caso Tsunami hace mucho tiempo, no fue ella la encargada de terminar la investigación en ese caso. Dejó la Fiscalía hace ya más de 6 meses, tengo entendido, si mal no recuerdo, y es una profesional con una muy buena carrera profesional. No veo por qué no puede asumir este cargo. No estoy de acuerdo con usted. La verdad es que todo lo que he escuchado hoy día, no hay ni una sola persona que haga una crítica a su desempeño profesional. De hecho, yo junto con defender su nombramiento voy a decir que a mí hay un punto que me preocupa, y es que, tal como decía Alberto, en el Sename la inmensa mayoría de los niños y jóvenes que están bajo la protección del Sename no tienen que ver con causas judiciales. Y la especialización de la exfiscal Huerta, ahora directora del Sename, es precisamente la responsabilidad penal adolescente. Y ahí me preocupa la mirada que ella traiga desde esa perspectiva. Pero eso es un tema profesional que no tiene nada que ver con su rol como fiscal.
Porque yo creo que aquí el drama del Sename es tan brutal y creo que el principal problema del Sename tiene que ver con recursos, una vez más. Pero nadie dice que es culpa de ella. A ella la nombraron. El punto es que estamos hablando de que las líneas divisorias entre una cosa y otra se han perdido en Chile y aquí es otra más que se empieza a diluir. Ella no tiene ninguna responsabilidad de que la nominen para esto. Pero no veo por qué no podrían haberla nominado específicamente a ella, que hace ya mucho rato que no estaba en el caso, una gran razón, ni en la fiscalía siquiera. Habrá que explicar entonces cuáles eran las alternativas y por qué ella destacaba. Tú acabas de decir que profesionalmente, de hecho, la característica que ella tiene, me parece un argumento impecable, las características que ella trae son características que no están asociadas al total de los niños ni siquiera al foco que tiene que tener el Sename, porque la mayor parte de los niños no son infractores. Vamos a revisar los resultados de nuestra encuesta aquí en Ciudadanos de CNN Chile. ¿Quién ganaría unas eventuales primarias de Chile Vamos entre Piñera, Ossandón o Felipe Kast? ¿Quién las ganaría, Alberto? Kast no. ¿Ya? No, yo creo que Piñera. ¿Piñera? Sí. ¿Rafael? Piñera. ¿Patricia? Piñera, yo creo. ¿Hernán? Si fueran este domingo, ¿Sí? Piñera. Ya, ok. A ver, ¿qué dijo la gente? ¿Quién ganaría una encuesta? Me contagié con la práctica política. No, unas primarias en Chile Vamos. Sebastián Piñera, 53% dice que ganaría Piñera, 38% dice que ganaría Manuel José Ossandón, está dividida la cosa, y 9% le tiene fe a Felipe Kast como ganador de unas eventuales primarias de Chile Vamos. Muchas gracias a ustedes por haber votado, muchas gracias a ustedes por haber participado, a nuestros panelistas también por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buenas noches.